para meter las perras de la lotería. Las perras de la lotería, esto todas las mañanas preparando una buena tinaja grande. Que pensaba que me iba a tocar la lotería, pero al final no tengo suerte, no me toca nada. Vine aquí a ver a las avileñas, estas están para aquí. Están por aquí las avileñas. Y toda la mañana preparando la tinaja. Y aquí meto las perras y no me las encuentra en ningún banco. Uy, uy, uy. No me ha tocado una. Toda la mañana preparando. Toda la mañana. Vamos a ver los caballos porque ayer ha roto el caballo, la puerta la han roto pero hacia adentro. Una cosa rarísima. Y según está el GPS el caballo está ahí. Vamos a ver si lo vemos. O es que ha venido con otro caballo por fuera y ha roto, y ha empujado para adentro la puerta. Una cosa rarísima. Mi burrito zala. Toda la mañana preparando la tinaja para guardar las perras. Ni tinaja, ni perra, ni nada. Chuche, acá. A buen día, qué mala suerte tengo. Nah, no quiero ser, no me van a hacer rico. Vamos a ver ese caballo. ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué ha podido suceder? Para que la puerta estuviera rota hacia adentro. Para que una comida. Fincas abandonadas por donde quiera. Pues nada, no me ha tocado. Nada. La gente pasando frío, mira el pedazo de roble que hay aquí tirado grande, poniéndose pocho. Ay, qué risa. Anoche tuvimos cena de empresa. Un día escogimos medio cordero a la caldereta con patata, estaba de lujo. Vamos a ver el caballo que supuestamente me marca el GPS ahí. A ver si está con algunos caballos más. Que una cosa rarísima que la puerta se haya roto hacia adentro. Es que han arrancado hasta el hierro. Anoche. No sé. Nada, me están llamando por teléfono. Ya tengo otra tarjeta en casa, no se la meto ya este móvil y aquí todo este teléfono a tomar por saco porque vamos. Todo el día me están llamando con número privado, número privado. Cuando tengo una aplicación que te lo descarga, que la tengo descargada y sabes qué número es. Yo digo esta mañana temprano, voy a preparar la tinaja para meter los billetes aquí planchaditos y enterrarlos para ir a una finca. Para que no sepa el gobierno dónde están las perras de la lotería y no me ha tocado nada. Si es que los que hemos nacido para penar. Aquí está Viriato. Date cuenta. Y el burro. Lo voy a dejar para aquí suelto como lo llevo. Luego os enseño cómo han roto la puerta. Han roto la puerta hacia adentro, una cosa rarísima. O se ha chocado un jabalí contra la puerta o algo ha pasado y la puerta han roto, ves que han roto hasta el hierro. Yo digo, voy a ver si hay alguna bestia más con ellos. Y... Va. Este caballo es muy vaquero, siempre sabe dónde están las vacas. Cago en, toda la mañana soñando, toda la noche me va a tocar la lotería, donde meter las perras, unas para aquí, otras para allí. Esto nada, no me toca nada. Mira que yo nunca he jugado, pero no tengo suerte para nada. Tengo menos suerte. Cosas malas sí que me pasan, pero buenas. No me pasa nada bueno. Será el día que me toque una buena billeta.
Anoche vino a cenar un amigo mío que está de baja porque se ha dado un golpe en la pierna, está yendo a rehabilitación. Si lo vierais cómo cantaba y cómo bailaba, le decía yo, hicimos un vídeo en la página y digo, que no salga tu cara que los médicos tienen infiltrado en las redes sociales y te quitan la baja. Ah, pues, tío, lo que decía el chaval, que pasa usted de baja para trabajar, a mí no me han dado de baja para... Ahí tengo a cara guapa está ahí. Dice el hombre que a él le anda la baja para trabajar, no para bailar y cantar. Y venga a bailar, y venga a cantar, y venía de rehabilitación. Le digo, ya estoy de la pierna. Y mira el directo que está en la página de la noche. Oh, qué bueno está el cordero, el merino negro. Toma, no, que sí está bueno. Vamos a andar con enreo. Cago en 10 que risa. O sea, que no salga tu cara, chico, que te quitan la baja. No pudimos grabarle la cara. Si le grabamos la cara, ese lo llevamos a Luna a quitarle la baja. Ah, bueno, esta gente no te dejan estos médicos ni bailar, ni bailar. Está todo organizado. Está el caballo ahí. Yo pensaba que estábamos con nuestro caballo. Mi burrito está lamero y no mío. Está toda la mañana hablando con los gestores. Pues bueno, hoy empiezan las navidades. Nosotros nos queda ahí otro medio cordero para otra noche o para otro día. La cena de empresa. A buen día es que cena. Vamos, yo cené y me fui. Yo de noche no aguanto. Un sueño. Y pensando que me iba a tocar la lotería esta mañana, venga a buscar la tinaja, una tinaja grande. Contra más grande, más billetes entran. Y los voy a ir planchando con una plancha los billetes. Ya pensaba meter los 200 eurinos, así todos colocados uno encima de otro. Tú hasta arriba una tinaja grande de 14 cántaros o 15 cántaros de vino. Que ahí entran unos pocos de billetes, la enterraba en la finca. No tengo que dar cuenta de Hacienda, pero claro, el destino, la suerte no me ha tocado nada. Joder, si es que tengo mala suerte. Si es ahora no compro ningún décimo. ¿Para qué los compro? He tirado el dinero, ¿eh? A buen 10 olivos secos ni quiera. Esto es de mi padre. Estos olivos aquí son de mi padre, una finca que compró en Tocopa. No sé, esto creo que no tenemos ni partido, no sabemos ni de quién es. Y esto de aquí abajo, un huerto de resembrar y todo eso por ahí, unos prados, son de un tío que se ha muerto y ni tiene hijos ni tiene nada. Esto ya también ha quedado para la historia, esto y aquellos olivos, de aquí para abajo todo. Estos ya están todos desaparecidos, aquí ya no queda nadie de esta familia. Esto. El olivar, ese otro olivar de abajo, y por ahí para arriba todas esas zaceras que eso era un prado, esto tiene agua. Esto ya no tiene familia aquí, esto está ya para los infiernos. Ah, bueno. Si se está llenando de la sierra todo para acá de roble, antes nada más había robles en la sierra y no había ni un pino, ahora está llenando de pinos, robles, se está todo abandonándose. Qué cosa es esto de la vida, eh. Ahora voy a decir una cosa, España nos invaden, quedamos 4 españoles puros, eh. Cuanto pasen 10 años que mueran todos estos de 80, 90 años, que hay muchísimos en España, si es que vas por Madrid, nada más ves que gente mayor. 4 dagalinos, los países ricos no quieren tener hijos. Dile a una joven que tenga dagales, te dice, sí hombre. Sé lo que dice, si tienes dinero la gente se vuelve egoísta, solo quiere vivir ellos, no quieren... No, España desaparece, yo lo he visto yo que esto desaparece. Estos pueblos, lo juro, si yo no me muero antes, o aquí te puedes morir a la noche a la mañana, de aquí a 10 años estos pueblos estamos 3 personas, estamos 10 personas en cada pueblo. Que es todo gente mayor, pero es que vas por la ciudad de toda gente mayor, entras a cualquier bar un montón de jubiletas. Dicen que no va a haber dinero para las pensiones, va a sobrar dinero si vamos a estar dentro de nada 4 personas en España, pero 4 personas, se está despoblando toda España entera. Es cierto, solo gente mayor y mayor y mayor. Nada, en cuanto nos hicimos riquinos, nadie quiere tener hijos.
Se tiran estudiando hasta los 30 años las muchachas y los muchachos, ya ves tú. El que no tiene problemas de erección, tiene problemas de próstata, el otro tiene depresión. Ostras, noche, qué risa. Os voy a hacer un vídeo que os vais a mear de risa 3 meses. Os lo juro, ¿eh? ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Hay un colega mío que el hombre se ha quedado calvo, ha tenido siempre muy poco pelo y se ha quedado calvo, ¿no? Y va a ir a Madrid, nos contó anoche, ya ves qué locura, va a ir a Madrid que le van a poner un implante capilar. Cuesta 400 euros y tiene que ir cada 16 días que le pongan pelo, ¿no? Pues ayer no es que tengo yo un pellejo de cabra allí en la majada, le digo, me cago en 10, amigo. Ahora mismo te recorto yo aquí el pelo de la cabra con el pellejo, te lo pego con pegamento de las tuberías en la cabeza y no hace falta que tengas que ir a ningún implante capilar. Y tiene que ir a Madrid, 400, no sé cuántos euros dice que le pide. Y ha dicho, pero ¿para qué te quieres poner pelo? Cada uno es como es. A buen día, he dicho, mira, que vamos a hacer, anoche no quise hacer el vídeo el chaval porque está de baja. Claro, si hacemos un vídeo poniéndole el pelo, pero vamos a hacerlo. Voy a recortar el pellejo de la cabra, se lo voy a pegar en la cabeza esos días de noche. ¡Ostras, qué risa! Y he pensado yo que si quería olor a macho, le he dicho, le quitamos las barbas al macho, los flequillos al macho, le cortamos las barbas a los machos, se lo pegamos en la cabeza y vamos. Hazte cuenta, va a ir a Madrid, nos estuvo contando anoche a ponerse el pelo. Pero si cada uno es como ellos, ¿qué más da que no tengas pelo como...? ¿No? Dice que va, que tiene... Ah, buen día, que... Si eso es peor, que eso ya no es tuyo. Lo vamos a hacer, lo vamos a sentar allí en la cochera una tarde y a su dicho a él. Y voy a recortar yo una bicha, cago en, y se comen las carquesas las vacas. Date cuenta, tienen que ir a Madrid a un tío que es famoso, que sale en TikTok o no sé qué, que te pone pelo por 400 euros, te pone un implante. Te andan rebuscando para aquí, bellota. ¿Qué pasa? Pues con el hocico rebulle las bellotas. Pues tengo yo allí una piel de cabra que ya le he dicho, esa te la recorto, te la planto encima, te pego con el pegamento de PVC, y por 100 euros te la hago yo y no tienes que ir a Madrid. Pobre daga, ir a Madrid. Si hacemos anoche el vídeo ese, os estaréis riendo de risa 3 meses. Mi burrito Zala. Esta finca, aquí que va las lindes para allá, estas las compraron también un urbanita. Todo por aquí para arriba. Aquí vienen muchos urbanitas con muchos perras. Mira, compraron la finca. Abandonada está la finca. Le sacaron también 30 o 40 mil euros. Y ahora por una finca que vale 1000 euros. Aquí la tiene abandonada el urbanita. Madre mía, si supiera la de perras que le han sacado a los urbanitas para aquí. Esta es. Aquí para allá y este matón por aquí para arriba. Mira cómo tiene la finca el urbanita. Ya tiene casa y todo, os enseño la casa. Vienen todos ilusionados, voy a comprar una finca en la sierra, la compran, le sacan las perras, y los cuatro ya se dan cuenta que han tirado 30 o 40 mil euros y se van disgustaditos del pueblo. Esta finca vale 1000 euros, 1200. Pasa que ellos que sabrán. Este nunca más ha vuelto a venir para aquí. Este compró la finca, tuvo un año, el hombre ha desaparecido. Aquí no sabemos ya ni de quién es, ni dónde está este hombre, ni sabemos nada. Todo desaparecido y fuera. Pobrecita, a mí me dan pena que le saquen así dinero a la gente. Buen día es como está la finca abandonada completamente.
Vienen con muchas ilusiones, pero cuando ven lo que les pasa aquí, pues... Cuando vienen y ven lo que les pasa... Esta finca yo la conocí toda sembrada, que nosotros sembrábamos ahí, pero el hombre que era aquí del pueblo, ahora viene los urbanitas a comprar para aquí fincas textuales, que no pueden entrar ni con un coche. Aquí está abandonada, 30.000 euros ha tirado aquí este tío. Así que el que se deprime, entra en una depresión, que se van del pueblo. Los convencen en el bar, el modus operandi los llevan al bar. Oh, esta finca aquí sembraba el hombre, aquí no sé qué. Venga, echa cerveza, los emborrachan y le meten la finca a la fuerza. Mira el textual que tiene aquí. Así que el hombrito compró la finca, cuando pasó un poco de tiempo se dio cuenta que había tirado aquí 30.000 euros y el hombre desapareció. Pero como esta hay un montón, de gente que ha venido de fuera, han comprado fincas y se han largado, han desaparecido. Y un burrito salamero y la casilla pues se caerá. Esta casita se caerá. Qué pena. Lo que fue este mundo, que llega el hombrito la leña, baudias de agua, hacer fuego. Buah. Otra ruina más. Ay, hombrito, hombre. Bueno, os voy a dejar que... Qué pena de mundo, Dagales. Esto estaba todo lleno una vez de maceta. Aquí vine yo una vez con las cabras. No me acordáis que hice un vídeo. Y llegué aquí. No, esto es todo limpio. Estaba todo lleno de macetas con unas plantas. Están aquí todavía. Aquí están las macetas todavía. Estaban todas secas. Se ven dejado. Pero lo que casta venir para acá a poner estas macetas. Mirad. Mirad. ¿Está todo? No veis. Esto estaba todo lleno de macetas. Estaba todo esto por ir para allá. ¿No ves todas estas macetas? Estaba todo lleno de macetas por aquí para allá todas colocadas. Pero están todas secas. No sé qué planta era. Ya. Esto te encuentras mucho. ¿Para qué hacen viveros en el campo y no sé de qué son? Pero chacho, el montón de viveros que tenían, Tenían todo por ir para allá lleno de... Estaba todo lleno aquí de macetas de estas. Pero qué cosa será. Y mira que de abono le echan mucho abono y tierra. Estaba todo lleno para aquí de macetas. Estaba todo lleno, esto estaba todo lleno de macetas, pero se habían secado todas, estaban todas las plantas secas. Pero que no sé qué planta será, si son tomates o yo qué sé. Te han puesto unos tutores de caña, ¿no veis? Este es el tronco de una planta. Trasquera, mirad. Chacho, mira la otra. Estas son las plantas que había. Pero mira todas las que hay aquí. Mira todas las que hay aquí. Aquí hay más de 400 macetas. Pero que estos urbanitas que traerán para aquí. Date cuenta. ¿Qué serían? ¿Estas son las plantas? Tú te encuentras mucho para ir en el campo, vas andando y te encuentras así puestas todas en fila montones de macetas. Date cuenta, no tendrán huertos mejores donde sembrar esto. Yo es que no sé casi lo que eran porque no estaban secas todas. Chuchacho. Ahora tienen echado estiércol a morro. ¿No ves? Estas son las plantas. Eran así, como una planta así. Mirad. Pasa que eran pocos hortelanos, se les secaron todas. Ahora tiran estiércol a morro.
Vaya hortelano. Cualquiera día me encuentro para aquí alguno doblado a servilleta, ¿eh? Es que mirad todas las que tenían, mirad. Todo esto, todo eso lleno de macetas, estaban todas colocadas aquí. Las tenían aquí, esto está limpio, todo colocado aquí de maceta. Está buen día, se las rompen las cabras, luego dicen que si las cabras las rompen. Ay, ¿qué me estás contando, tío? Pues tú estabas todo lleno de maceta, yo qué sé. No es que está todo limpio hasta para adelante. Todo puesto de macetas, ya han todo puesto como colmenas. Esta finca abandonada. Es que adelante tenían sacos de abono. Buen día, tenían un montón de sacos de abono, le echaban. A ver si los encontramos, ahora han llevado a alguien. Todo estaba todo, hasta para aquí estaba lleno todo de plantas de esas. No sé lo que era, la verdad, porque no están los sacos. Los sacos se han llevado el abono la gente. Esto en verano vas andando para aquí por estos sitios y te encuentras de repente un montón de macetas que no sé para qué son. Para mí que son como satélites y ponen para aquí macetas. No sé para qué las ponen. No sé, pero eso está lleno el campo de macetas, ¿eh? Pues no será mejor que las pongan en un sitio limpio, en un huerto, en un buen lineal, es que las meten y ponen para aquí las plantaciones estas. Serán plantas medicinales o lo que sea. Y ahí. Las ponen en fincas abandonadas. Date cuenta. Siembras ahí en ese lineal, ahí en el medio. Pues ese lineal da gusto ver y sembrar hablar, pero aquí un montón de macetas. Que no sabe. Pues tío, luego si se rompen las cabras, van a tirar las cabras a las macetas. Pero qué macetas, ni qué nada, yo es que alucino, es lo que nos está viniendo para aquí, para los pueblos. Me cago en Dios. Siembran para plantas estas medicinales. Si son para lo que sea. Mi burrito salamero y lumi. Pero ya no. Ay, Dios mío, qué vida esta. Pues no será mejor poner las plantas aquí que se ven mejor. Fíjate, pondré las metas y las macetas. Si se les secaron todas. No venían a regarlas ni nada. Buen día. Pleno verano. Esta gente no sabe sembrar. Bueno, os dejo, que lo paséis bien.